Tema 2. Dominio y contradominio de una función. Notación de intervalo. Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos pide convertir de notación de intervalo a notación de desigualdad. Y tenemos la siguiente notación, corchete menos 3, menos 8. Bueno, en este caso vemos que es una notación con intervalo semiabierto a la derecha. Eso significa este paréntesis semiabierto a la derecha. Por lo tanto, sabemos que cuando es un intervalo semiabierto a la derecha, vamos a utilizar valores de x, en este caso, que sean menores a 8, pero que sean valores mayores o iguales que menos 3, que es lo que nos da a entender este corchete. Básicamente lo que nosotros vamos a obtener son los valores de esta variable x. Los corchetes, los paréntesis, los intervalos cerrados o intervalos abiertos nos indican los valores de x que va a tomar, los valores que va a tomar esta variable x. En este caso, vemos que los valores de x van a ser desde menos 3 hasta 7, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Se incluye el menos 3, pero nos dice la condición que sean valores menores a 8, es decir, a partir de 7 para abajo. Básicamente es lo que nos dicen las notaciones. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Para que quede más claro, vamos a convertir de notación de intervalo a notación de desigualdad y vamos a determinar los valores de x. En este caso vemos que es un intervalo semiabierto a la izquierda y su notación de desigualdad sería de la siguiente manera. Son todos los valores de x mayores a menos 4, pero menores o iguales a 2. Es decir, ¿qué valores va a tomar x? Valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 hasta 2. Incluimos el 2 porque la notación de intervalo cerrado nos indica que lo vamos a tomar en cuenta, pero esta notación semiabierta a la izquierda nos indica que son valores mayores a menos 4, es decir, no tomamos en cuenta el menos 4, sino a partir de menos 3. El siguiente ejemplo que tenemos es menos 5,5. Vemos que es un intervalo de tipo cerrado. Por lo tanto, su representación en notación de desigualdad sería de esta manera, con aquellos valores de x mayores o iguales a menos 1, pero menores o iguales a 5. ¿Qué valores va a tomar x? Desde menos 1 hasta 5, incluyendo obviamente los valores extremos de menos 1 y 5. Tenemos una notación semiabierta a la derecha. Su notación de desigualdad quedaría de la siguiente manera. Valores de x mayores o iguales a menos 3, pero menores a 5. ¿Qué valores de x va a tomar? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos que guiarnos de lo que nos dicen estas notaciones para saber los valores de x. Menos 2, menos 3 vemos que es un intervalo abierto, por lo tanto su notación de desigualdad nos quedaría valores de x mayores a menos 2, pero menores a 3, quedando de la siguiente manera los valores de x. Que irían desde menos 1 hasta 2. Menos 1, 0, 1 y 2 son los valores que nos determinan que va a tomar la variable x. Vemos los siguientes dos ejemplos en donde tenemos desde menos infinito, menos 2 con un intervalo cerrado a la derecha y bueno, en menos infinito hay que notar que siempre que hablemos de infinito vamos a estar hablando de paréntesis. Entonces en este caso la notación de desigualdad nos quedarían aquellos valores iguales a menos 2. En el caso del segundo ejercicio tenemos menos 3, infinito y la notación de desigualdad nos quedaría de la siguiente manera. Son todos los valores que se encuentran mayores a menos 3. Vemos que el límite superior es infinito en el segundo caso, en el primer caso menos infinito es el límite inferior. En el caso del primer ejercicio vemos que los valores de x irán desde menos infinito hasta menos 2. Obviamente ese va a ser nuestro límite, va a ser nuestro dominio que vamos a estar dando los valores de x. Y en el segundo caso, x va a ir desde menos 2 hasta infinito. Vamos a hacer los siguientes ejercicios en donde nos piden escribir el dominio de la función, es decir, aquellos valores que va a tomar x. Menos 4,2. Vemos que es un intervalo semiabierto a la derecha. Entonces los valores de x quedarían de la siguiente forma. X iría desde menos 4 hasta 1. Si nosotros quisiéramos escribir la notación de desigualdad,
nos quedaría de la siguiente manera. Son aquellos valores de x que sean mayores o iguales a menos 4, pero que sean menores a 2. Por eso el límite superior va a ser 1 y el inferior viene siendo menos 4, porque tenemos este signo de igualdad. En el segundo caso tenemos 2, infinito. Se refiere a que son todos los valores de x que van desde 3 hasta infinito. Son todos los valores mayores a 2. Es decir, nos quedaría aquí, son todos los valores de x mayores a 2. Sería su notación de desigualdad. En el tercer caso tenemos un intervalo de tipo abierto, que son todos los valores de x que sean mayores a menos 3, pero menores a 4. Y los valores de x serían menos 2, menos 1, 0, 1, 2, hasta 3. En el cuarto caso, los valores de x nos quedarían así, desde menos 1 hasta 2, es un intervalo semiabierto a la derecha, y abarca el límite inferior menos 1 hasta el límite superior 2, porque son los valores de x menores a 3. En el quinto caso tenemos que son los valores de x menores a 5, es decir, son todos los valores que van desde menos infinito, todos los valores negativos, hasta llegar a 5. Ese sería nuestro valor de x, y con eso estaríamos viendo las notaciones. Dominio y rango de una función. Sabemos que una función se define como el conjunto de pares ordenados de números reales x, y, tales que dos pares distintos no tienen el mismo primer elemento. Se denomina dominio de la función al conjunto de todos los valores de los primeros elementos, es decir, las x de los pares ordenados, y se denota como df. Se denomina rango de la función al conjunto de todos los valores de los segundos elementos, es decir, y, de los pares ordenados. Se denota por rf. A cada valor de x le corresponde un valor de y. Eso ya lo habíamos visto cuando analizábamos las funciones. Y es una variable dependiente, x la vamos a llamar variable independiente. Se dice que y es función de x. En este caso tenemos f de x igual a x cuadrada menos 1. Si evaluamos esta función con los valores de x desde 1 hasta 5, vamos a obtener los siguientes valores de f de x. Para x igual a 1 tenemos f de x 0. Para x igual a 2 tenemos f de x 3, y así sucesivamente. Los pares ordenados que se van a generar con esta relación van a ser estos. El conjunto de valores que puede tomar la variable independiente se denomina dominio de la función, es decir, son los valores de x. Al conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente se denomina codominio, contradominio, recorrido o rango de la función. Cualquiera de esos nombres se le puede aceptar a la variable dependiente. Vamos a evaluar las siguientes funciones. Si estas funciones nosotros las quisiéramos evaluar, vamos a ver que para ciertos valores de x no van a estar definidas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros lo evaluamos para 5, vamos a ver que en el denominador vamos a tener 5 menos 5. No importa lo que tengamos acá arriba. Vamos a obtener abajo 5 menos 5, perdón, este es un 5. 5 menos 5 nos va a dar 0. Y cualquier número que se divide entre 0, pues indetermina, o en este caso nos va a dar infinito. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso lo evaluamos con 3. Si nosotros elevamos al cuadrado 3, vamos a obtener que 4 le vamos a restar 3 al cuadrado, que vendría siendo 9. En este caso vamos a obtener 4 menos 9 nos va a dar menos 5. Y bueno, ya sabemos que no existen raíces negativas, raíces cuadradas negativas. Por lo tanto, esto lo transformamos a un número imaginario. Bueno, vendría siendo un número imaginario, y decimos que se determina, ¿no? Es otro tema el ver los números imaginarios, pero en este caso vamos a decir que no queremos que nos dé imaginario, no se podría, no existe una raíz cuadrada negativa. Son los valores de x que no están definidos para estas funciones. Por lo que será necesario entonces definir para qué valores de x, dominio, es posible obtener un valor real de y, contradominio. En este caso tenemos la función, una función numérica que en este caso no la conocemos, pero podemos obtener sus pares ordenados, que es 4, menos 12, 6 menos 7, menos 1, 4, 2, 3, menos 3 y 6. Vamos a determinar su dominio y su rango. En este caso el dominio vendrían siendo
4, 6, menos 1, 2 y menos 3, que vienen siendo los valores de x. Y el rango de la función vendría siendo 12, menos 7, 4, 3 y 6, que vienen siendo los valores de y. Vamos a encontrar el dominio y el rango de la función de x, que se define por y igual a x menos 5. Para eso nos vamos a guiar de una tabla. Tenemos los valores de x y vamos a determinar cada valor de y evaluando esta función con los valores del dominio, es decir, con los valores de x. En el primer caso, si nosotros sustituimos menos 4 en la función, vamos a ver que vamos a tener, voy a poner aquí abajito, y es igual a raíz cuadrada de menos 4 menos 5. Y va a ser igual a raíz cuadrada de menos 9. Obviamente raíz cuadrada de menos 9 es un número imaginario. Le vamos a poner una i. En el segundo caso, vamos a evaluar la función con y menos 3. Y va a ser algo parecido. Menos 3 y menos 5. Vamos a obtener menos 8. Y menos 8 no tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a decir que también es un número imaginario. Y así vamos a seguir evaluando y nos vamos a dar cuenta que hasta cierto valor de x vamos a obtener un 0. Por ejemplo, 5. Si evaluamos para 5, con x igual a 5, 5 menos 5 es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Es un número real. Por lo tanto, decimos que sí existe. Si evaluamos para 6, a 6 le quito 5, nos va a dar 1. Raíz cuadrada de 1 vendría siendo 1. Y vamos a ir viendo que a medida que nosotros vayamos aumentando el valor de x, el valor de y o de rango también va aumentando. Por lo tanto, decimos que la función se define a partir de x igual a 5. Los valores de y inician en 0 y se van incrementando. Por lo tanto, podemos decir que de esta función y igual a raíz cuadrada de x menos 5, el dominio son todos los valores de x mayores o iguales a 5. Aquí lo vemos, notación de desigualdad, en donde se define la función. Y la notación de intervalo, en donde se define la función, vendría siendo corchete 5, infinito, es decir, todos los valores mayores a 5, a partir de 5. Otra forma de representarlo sería de esta manera. Notación de intervalo sería paréntesis 6, infinito. El rango vendría siendo desde 0 a infinito, es decir, son todos los valores que toma y. Acuérdense que los valores van a ir aumentando desde 0 y van a ir creciendo hasta infinito. De la siguiente función vamos a encontrar el dominio y el rango. Tenemos y es igual a raíz cuadrada de 1 menos x. Igual vamos a utilizar una tabla para poder guiarnos e ir viendo su comportamiento. En el primer caso tenemos el valor de x menos 5. A sustituir en la función tendremos y es igual a raíz cuadrada de 1 menos 5. Esto se va a convertir a y raíz cuadrada de 1 menos 5. Vamos a obtener 1 más 5, es decir, y es igual a raíz cuadrada de 6, que es un número real, 2.44. Hacemos lo mismo con menos 3. Vamos a obtener raíz cuadrada de 1 menos 3, es decir, 1 más 3, que vendría siendo 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Seguimos evaluando hasta cierto valor de x, en donde vamos a obtener un 0. 1 menos el valor de x, que vendría siendo 1. 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0 vendría siendo 0. Pero ¿qué pasa si sustituimos con 2? Y es igual a raíz cuadrada de 1 menos 2. Y va a ser igual a menos 1. ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada de menos 1? Se indetermina, es decir, nos va a dar un número imaginario. Si evaluamos para 3, va a suceder lo mismo. Y va a ser igual a raíz cuadrada de 1 menos el valor de x, que en este caso vendría siendo 3. Y va a ser igual a raíz de menos 2. Y la raíz cuadrada de menos 2 va a ser infinito. Imaginario. Para 4 imaginario, y a medida que vaya aumentando el valor de x, el rango se volverá imaginario. ¿Qué podemos concluir? Decimos que para valores de x mayores a 1, la función no está definida.
Es decir, los valores de y van en aumento a medida que la x se vuelve más negativa. De esta función, vemos que el dominio son los valores de x que se encuentran menores o iguales a menos 1 o, paréntesis, menos infinito, coma, 1. Una forma de representarlo de notación de intervalo. Y el rango está definido por todos los valores de y que irían desde 0 hasta infinito. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos que determinar el dominio y el rango de las siguientes funciones y nos vamos a guiar de la siguiente tabla. En el primer caso tenemos raíz cuadrada de x menos 3. Vamos a determinar los valores de y para x menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 con el objetivo de conocer el dominio y el rango de la función. Vemos en el primer caso que al tomar x el valor de menos 1 y sustituirlo en la función, nos va a dar un número imaginario. Cuando x vale 0, 0 menos 3 nos va a dar menos 3 y raíz cuadrada de menos 3 imaginario. Para 1 va a ser también imaginario, para 2 imaginario, para 3 nos va a quedar 3 menos 3, 0, por lo tanto raíz cuadrada de 0 es 0 y es un número real. Vemos que para 4 va a ser 1, para 5 va a ser 1.41, por lo tanto el dominio van a ser todos los valores de x que nos generen valores reales de y. Es decir, vamos a iniciar a partir de 3. Por lo tanto, decimos que el dominio son todos los valores de x mayores o iguales a 3. Y el rango venía siendo, son los valores de rango, venía siendo todos los valores de y que van en aumento. En este caso vemos que empieza desde 0 y va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta infinito. Por lo tanto, decimos que el rango van a ser todos los valores de y, aquí es y, mayores o iguales a 0. Se les queda de ejercicio las dos funciones y evalúen estos valores de x para obtener su dominio y su rango.